cánula y dejó de perfundir el hemisferio derecho. Entonces, si este paciente no tenía NIRS, iba a terminar con una isquemia severa cerebral y nadie se hubiera percatado hasta el momento de despertar al paciente, en donde ya hubiera sido demasiado tarde. Este es otro caso que tuve yo en el Hospital del Cruce. No es una cirugía cardíaca, era una cirugía de reconstrucción de tránsito en un neonato que había tenido una isquemia mesentérica. Largamos con un NIRS de 50 y fíjense cómo la curva empieza a bajar, empieza a disminuir, 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 disminuir. Y todos los demás parámetros estaban normales: saturación de oxígeno por oximetría normal, presión normal, frecuencia normal. Y lo que estaba pasando es que el paciente empezó a sangrar en forma subrepticia, producto del despegamiento y la enterolisis. Y bueno, advertido por el NIRS, es el primer monitor que me advierte acerca de esto, transfundimos al paciente y cuando lo empezamos a transfundir, los valores de NIRS empiezan a aumentar. El NIRS es uno de los monitores que me advierten antes que ningún otro que algo está pasando en el cerebro y me permite a mí tomar medidas antes que me salte eh, el problema. ¿Cómo tenemos que utilizar el NIRS? Bueno, esto es lo que recomendamos para anestesiología como un algoritmo muy, muy sencillo. Tomar los valores basales antes de la inducción, ver los valores de presión, de frecuencia, de saturación y hacer la inducción anestésica. Normalmente, las drogas anestésicas tienen un efecto ahorrador de oxígeno a nivel cerebral porque disminuyen el metabolismo, con lo cual uno debería esperar después de la inducción anestésica que los valores de NIRS aumenten un poco producto de esta disminución en el consumo de oxígeno cerebral. Un algoritmo un poco más complejo, después Mati, si querés, para no meternos a ver todo este algoritmo en forma detallada, yo te lo paso para que lo compartas con la gente que está en la charla, pero este es un algoritmo para cirugía cardiovascular pediátrica, en donde si yo veo una disminución en el valor de NIRS, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ver si es de un lado o del otro. Acá en la Argentina, por una cuestión de costos, ponemos un solo parche, no ponemos dos, vale $90 cada parche. Entonces, primero lo que me manda a hacer es verificar la posición de la cabeza, ver la presión, ver la oximetría sistémica, ver la CO2, la hemoglobina, la función, la bomba, y por último el consumo de oxígeno cerebral. Después yo te lo paso, Mati, para que lo compartas. Y te va diciendo qué es lo que hay que medir y cómo remediar. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ninguna pregunta? Bueno, buenísimo. Entonces, después de ver todo esto, todos ustedes seguramente van a querer salir a comprar el monitor por lo útil que es, pero bueno, eh, vale, como les dije, $90 cada sensor y eh, tenemos que tratar de utilizarlo solamente en los casos en donde realmente amerita. Toda cirugía cardiovascular de adulto pediátrico realmente lo amerita, pero el NIRS tiene sus limitaciones y las tenemos que conocer. Este es un estudio, y créanme que es verdad, fuera de joda, salió en el Journal Europeo de Anestesiología, en donde compararon los valores de NIRS de unos vegetales a los que le pusieron el parche, a la calabaza, a la batata y a un zucchini, y lo comparaban con los valores de NIRS de los cirujanos y los anestesiólogos. Y no hay que sorprenderse, pero los valores de NIRS eran similares. Y ustedes me pueden decir, pero escúchame, ¿cómo le voy a poner un NIRS a una calabaza y me va a arrojar un valor? Y bueno, esto no es una sorpresa porque los vegetales, al igual que los humanos, también tienen cromóforos que absorben la luz en la misma longitud de onda que absorbemos nosotros y me arroja un valor. Con lo cual, nosotros tenemos que tener presente que a veces el valor que me está mostrando el monitor puede no corresponder con lo que realmente le está sucediendo al paciente. Y
acá tenemos que tener un concepto claro que esto es aplicable a cualquier monitor, que son los conceptos de exactitud y de precisión. El concepto de exactitud se refiere a cuán cercano está el valor mostrado en el monitor en relación al verdadero valor de referencia. Así, por ejemplo, yo mido con un manguito de presión no invasivo un paciente y me da una presión media de 60 y le pongo una TAM y me da una presión de 60. Bien, ese monitor es exacto. Realmente el monitor no invasivo me está diciendo lo que sucede en la realidad. El otro concepto es el de precisión y se refiere a cuán reproducible es la medición en condiciones estables. Yo pongo un manguito de presión, tomo, marca 60, vuelvo a tomar, marca 58, vuelvo a tomar, marca 62. Bueno, ese monitor, además de ser exacto, es preciso. Pero puede suceder que yo tome la presión y me dé, con el manguito de presión no invasiva, 90. Y lo vuelvo a tomar y me da 92. Y lo vuelvo a tomar y me da 91. Entonces yo digo, bueno, eso debe ser el valor que el paciente tiene. Y le pongo la TAM y la TAM me marca 40. Entonces, ese monitor es preciso porque yo tomo una y otra vez y siempre me da el mismo valor, pero no es exacto. No hay nada más peligroso que un monitor que es preciso y no es exacto. Porque cuando el monitor no es preciso, yo tomo 3 veces, me da 3 valores que nada que ver, entonces yo no le creo a ese monitor. Pero si yo veo un monitor que siempre me arroja el mismo valor, tiendo a creerle. Y la realidad es que los monitores están diseñados para medir a los pacientes dentro de sus variables fisiológicas, dentro de sus variables normales. Y a medida que nos alejamos de esas variables normales, los valores tienden a ser cada vez menos exactos. Con esto yo no les estoy diciendo que no hay que darle bola a lo que el monitor nos dice, pero siempre tenemos que contrastar lo que el monitor nos está mostrando con el resto de las cosas que suceden y que nosotros podemos medir y observar durante la perfusión. Este es el ejemplo de un paciente que está manejando un NIRS de 40 y cuando entra en bomba, y esto es muy frecuente y lo deben ver, se utilizan NIRS habitualmente, los valores de NIRS aumentan muchísimo cuando el paciente entra en bomba. Esto pasa casi siempre. ¿Y por qué pasa esto? Cuando ustedes abren el clamp y hay un drenaje venoso, la presión venosa tiende a disminuir y el componente venoso cerebral tiende a disminuir, con lo cual el componente arterial en relación al venoso ahora tiene mayor preponderancia y es por eso que los valores de NIRS aumentan. No es que tiene que ver con una mejor perfusión cerebral, que muchas veces es el caso, sobre todo cuando el paciente viene tecleando producto del manoseo del cirujano o del mal manejo del anestesiólogo, pero tiene que ver más con esto, con la caída de la presión venosa, con el drenaje venoso y el aumento del componente arterial en relación al venoso. Y es por eso que los valores de NIRS tienden a aumentar cuando el paciente entra en bomba. Doc, ¿te puedo decir algo? Claro que sí, Eh, Cuando nosotros entramos en bomba, adultos, sí. yo lo asemejo a una hemorragia masiva. Depende de la Y técnica de cada uno de la entrada en bomba, desde luego, ¿no? sí y no, pero Sí y continúa tu no. Por idea, eso, dale, sí y no. dale, La dale. respuesta en adultos no es la misma que en los niños, desde luego. Yo hice niños, pero hace 38 años cuando nació mi hijo dejé de hacer niños. Nació mi hijo, se acabó. Yo Se trabajé con acabó la Dieter. pediatría. No sé si te acordás de Dieter, si escuchaste hablar de Carlos Dieter, estaba en el Güemes con Favaloro, cuando yo trabajaba, yo era el perfusionista de ellos, nació mi hijo, chao Dieter, adiós, Dieter, como te guste que te llame. Ahora, para mí, en adultos,
es homologable a una hemorragia como entren en bomba. Si nosotros abrimos el clama así, ¡puf!, de cúbito se vacía el paciente, es una cosa totalmente distinta a una cosa progresiva y a una cosa donde vos aumentás el volumen cuando ingresás a través de la arterial. No sé si me estás siguiendo, Doc. Sí, 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 te Estás entiendo, pero aumentando lentamente el volumen en el roller o en lo que tengas como bomba, por supuesto sin vaciar el oxigenador, sin meter algo más que sea sangre, no aire. Entonces, y vas lentamente graduando ese ingreso. La otra cosa es abrir la cava, abrir el tubo que viene de drenaje, que yo lo homologo a una hemorragia masiva donde no sé, hiciste, estrolaste, te pegaron un tiro, te rompieron la aorta y tenés toda una descarga adrenérgica que no sé si se da en el niño, no llegué a tener esa oportunidad porque hace 30 años que hice esa pediatría, pero en el adulto se comporta de otra manera y es notorio, es muy notorio. Yo no tengo la sí, posibilidad de medir, en todo caso, por espectroscopía el flujo cerebral o el comportamiento de la saturación cerebral, pero se me ocurre que no tenés tiene que haber NIRS. algo muy distinto. Te dejo No, la no, no. inquietud. Sí, sí, igual ese artículo que les mostré es de adultos y es más notorio en ocasiones cuando utilizan centrífugas. Pero independientemente de si es adulto o pediátrico, la relación vascular entre el componente arterial y venoso se va a ver modificado y siempre va a ser, no quiero utilizar la palabra detrimento porque no sería detrimento, pero esa relación 70-25 siempre se va a achicar, independientemente a cómo vos inicies la circulación extracorpórea. Y con respecto a la descarga adrenérgica, si el paciente está adecuadamente anestesiado, uno de los pilares de la anestesia es la simpaticolisis, con lo cual un paciente adecuadamente anestesiado no debería de tener una descarga adrenérgica. Pero bueno, independientemente a esto, los valores de NIRS, cuando el paciente entra en la circulación extracorpórea, ya sea por la modificación en esta relación que hay entre el componente venoso y arterial, o producto de una auténtica mejora en la perfusión, porque ustedes han visto muchas veces nosotros llegamos con la lengua afuera a entrar en bomba. Eso hace que los valores de NIRS aumenten. Eh, Sí, siguiendo con los momentos en los cuales tenemos que desconfiar del valor. Acá tenemos un paciente, si ven el gráfico, que tiene un valor de NIRS cercano al 40%, 45% por ahí. Valor de saturación tisular en el cerebro. Sin embargo, el valor de saturación arterial medido en sangre es del 28%, con lo cual es imposible tener un nivel de saturación en la aorta de 28% y tener valores más elevados en el cerebro. Con lo cual, nuevamente, uno tiene que tomar con pinzas los valores que el aparato nos está mostrando. Arriba a la derecha ven una angiografía cerebral de un paciente con muerte encefálica. Como pueden observar, el flujo cerebral es cero, no tiene flujo cerebral. Sin embargo,